buenas tardes. El día de hoy hablaremos acerca de las vacunas y de la inmunología. Esta será una serie de videos dividida en dos partes. En la primera será acerca más que nada de la inmunología y en la segunda parte hablaremos sobre la vacunación. Hablaremos ahorita de la historia de forma breve. En 1800 Pasteur y Koch establecieron al microorganismo como el principal agente causal. Lo que hizo Pasteur básicamente fue emitir un postulado que mencionaba que un microorganismo no puede ser generado de la nada, y Koch estableció al microorganismo como el agente causal de una enfermedad infecciosa. Cerca de ese mismo año se descubrieron los anticuerpos, gracias a que se había descubierto una forma de tratar a la difteria con una antitoxina. En 1890 von Behring recibió un premio Nobel gracias a su descubrimiento. Metchnikoff y Ehrlich describen al fagocito, que quiere decir literalmente del griego célula que come. Es básicamente un microorganismo, una célula capaz de ingerir y de destruir al agente infeccioso. Recibió Metchnikoff y Ehrlich el premio Nobel por su descubrimiento. Ustedes pueden observar que en la imagen de la derecha, que conforme pasan los años se han descubierto nuevas vacunas contra diferentes patógenos. Fue cuando inició la variolización como la primera forma de vacunación, donde en China lo que se hacía era que los niños sanos inhalaran escamas de niños que habían contraído la varicela, pero de forma leve, o incluso hacían que utilizaran la ropa de niños variolosos para que ellos adquieran la enfermedad pero de forma leve y luego se puedan recuperar fácilmente. Entonces, conforme pasaba el tiempo, se desarrollaron más vacunas. Por ejemplo, está la pertusis, la influenza, la rubiola. Y conforme aumenta el número de vacunas, también se supo un poco más acerca de los mecanismos inmunológicos. El sistema inmune está compuesto, por ejemplo, de una barrera física y química. Por ejemplo, la piel, que prácticamente es una pared que divide el mundo externo del mundo interno. Por ejemplo, tenemos también el epitelio ciliado, la membrana de la mucosa, los ácidos estomacales y las enzimas destructoras de algunas secreciones. Cuando el microorganismo es capaz de atravesar todas estas barreras físicas y químicas, entonces entran en juego otro tipo de efectores que pueden ser celulares, pueden ser órganos o tejidos. Algunos de estos órganos que forman parte del sistema linfático primario son, por ejemplo, los huesos y el vaso. Órganos linfáticos secundarios son las placas de Peyer, los nódulos linfáticos periféricos, el timo, etc., ¿no? El sistema inmune innato es el principal sistema que reconoce rápidamente al antígeno, es la principal línea de defensa. Está conformado tanto por efectores celulares como los natural killer, las células fagocíticas como los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, las células dendríticas, etc. Y también está conformado por efectores solubles como el sistema de complemento, los anticuerpos, las lisocimas, etc. El puente entre el sistema inmune innato y el adaptativo son las células presentadoras de antígeno, donde primeramente se da un reconocimiento inespecífico, y cuando la célula presentadora de antígeno, cuando la célula dendrítica se especializa a una célula presentadora de antígeno, entonces la respuesta que se desencadenará será una respuesta específica. El sistema inmune innato está conformado por varios efectores, pero primero abordaremos lo que es la detección de los patógenos. Una forma en la que se detectan los patógenos es por medio de los receptores de reconocimiento de patrones, o PRRs. Estos se pueden encontrar secretados fuera de la célula, pueden estar internalizados en la membrana plasmática o ser extracelulares. Intracelulares como los sensores de DNA y RNA. Los receptores tipo TOL, que son un tipo de PRRs que pueden estar tanto intracelular como extracelularmente. Entonces estos TLRs, como bien había mencionado, pueden reconocer diferentes tipos de microorganismos.
dependiendo del lugar en el que se encuentren. Por ejemplo, en la superficie tenemos a los TLR1 que reconoce bacterias y parásitos, el 2 que reconoce a los mismos microorganismos más hongos y virus, el TLR4 que reconoce bacterias, virus y parásitos, el 5 que exclusivamente reconoce a la flagelina de las bacterias, o los TLR6 que reconocen específicamente al micoplasma. Aquellos TLRs que se encuentran dentro del compartimento son, por ejemplo, los 3 que reconocen, el 3 que reconoce específicamente virus, el 7 que reconoce bacterias, el 8 que reconoce cadenas simples de DNA, el 9 que reconoce DNA de patógenos CpG. CpG básicamente son cadenas adyacentes de citosina y guanina que se encuentran unidos por dímeros de fosfato. Ahora, en cuanto a la detección de los patógenos, los macrófagos y las células dendríticas se han observado o descubierto que, además de reaccionar ante patrones moleculares asociados a patógenos, también reaccionan a la consecuencia de esa infección, que serían los DAMs o patrones moleculares asociados a daño. Aquellas células que se consideran inofensivas, como las células epiteliales, los fibroblastos, los queratinocitos, son inclusive capaces de reaccionar ante señales de peligro y señales de daño. Son capaces de liberar señales de estrés, como los péptidos de golpe de calor o péptidos activos de moléculas pequeñas, como lo son las lisoximas, las defensinas, las catecolicinas. Una vez que se lleva a cabo ese reconocimiento, la señal intracelular se regula hasta llegar al núcleo, en donde la expresión genética genera diferentes tipos de proteínas quimiotácticas o antimicrobiales. Ahora sí, los efectores del sistema inmune innato son dos, son los fagocitos y el sistema de complemento. Los fagocitos, como mencionamos en un inicio, son prácticamente células que engullen a un patógeno. Estas, una vez que engullen al patógeno, son capaces de liberar factores de necrosis tumoral, interferones, que serían citoquinas, que estas intensifican la actividad de otro tipo de células, mientras que las quemoquinas son aquellas que reclutan a otro tipo de células inmunes. Dentro de esos fagocitos, las células dendríticas son las más especializadas, porque una vez que fagocitan al patógeno, estas migran hacia otro tipo de órganos y se especializan hacia células presentadoras de antígeno. El complemento, que está conformado por 25 proteínas, como su nombre le indica, complementa la respuesta inmune. Estos opsonizan al patógeno y lisan y promueven la fagocitosis, o inclusive pueden lisar a la célula por medio de la formación de poros que atraviesan la membrana, ¿no? Estos simplemente lo que hacen es formar pequeños orificios en donde el contenido celular de los patógenos se libera. En cuanto al sistema inmune adaptativo, los efectores son varios. Tenemos, por ejemplo, la ya mencionada célula presentadora de antígeno. Estas también fagocitan al patógeno. Una vez que fagocitan al patógeno, migran hacia el nódulo linfático periférico más cercano. Estas, gracias a que cuentan con un complejo de proteínas HLA o antígenos leucocitarios humanos, que son expresados por un conjunto de genes MHC o MHC. Estos presentan hacia linfocitos que son específicos para un solo tipo de antígeno. Ahora, estos linfocitos se activan y proliferan gracias a una presión selectiva. Eso quiere decir que una vez que el antígeno se encuentra circulando, estos van a permitir que un solo tipo de linfocito se replique en gran cantidad, ¿no? Estos se encuentran en la sangre y se pueden encontrar actuando en diferentes órganos secundarios. Por ejemplo, los linfocitos B reciben su nombre gracias a que se desarrollan en la médula ósea. La B viene del inglés bone, ¿no? Sí, en la médula ósea. Estos, pues lo que hacen es básicamente es liberar anticuerpos, los linfocitos T, que se desarrollan en el timo, que van a liberar prácticamente las citoquinas. Las citoquinas van a ser secretadas tanto por células
inmunes innatas y adaptativas. Estas citoquinas pueden ser interferones, interleucinas, factores de crecimiento tumoral, etc. Entonces sus funciones van a ser autócrinas. Eso quiere decir que una misma célula va a liberar un tipo de citoquina que va a permitir su regulación propia, ¿no? Se regula a sí mismo. Las parácrinas que regulan células vecinas y las endocrinas que pueden regular la actividad de otro tipo de células en tejidos u órganos diferentes. Ahora los linfocitos T. Los linfocitos T para el reconocimiento de los patógenos van a tener un solo tipo de receptor para cada célula. Estos receptores serán TCRs o receptores de células T. Estos van a permanecer inactivos. También se les conoce como linfocitos Knife, ciegos, que van a requerir la participación de una célula presentadora de antígeno para que se vuelvan células efectoras. Los linfocitos T para su estudio se pueden estudiar por su función. Se pueden dividir en linfocitos T helper o auxiliares. Estos van a expresar en su superficie cluster differentiation de tipo 4, un CD4, cuya función va a ser reforzar la actividad de otro tipo de células inmunes y regular por medio de las citoquinas. Los linfocitos CD8 o citotóxicos lo que van a hacer es eliminar aquellas células que presenten MHC de tipo 1 y que lo que hacen prácticamente es evitar que se complete un ciclo de replicación viral, por ejemplo. Evitan la proliferación de células tumorales, siempre y cuando esas células presenten un complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1. Ahora, las células reguladoras, esas van a ser capaces de regular a los linfocitos T, CD4 que mencionamos anteriormente, inclusive a las células presentadoras de antígeno. ¿Cómo van a realizar esto? Bueno, por mitigación de la respuesta de la proliferación de los monocitos, por mitigación de las células presentadoras de antígeno por medio de apoptosis, por expresión de correceptores inhibitorios, etc. Algo que generalmente queda de lado pues son los anticuerpos, que también tienen una actividad reguladora del sistema inmune. Lo que hacen básicamente es enmascarar el antígeno y evitan que otro tipo de linfocitos T, por ejemplo los citolíticos, actúen destruyendo indiscriminadamente una célula, ¿no? También tiene una actividad reguladora los anticuerpos. Ahora estos linfocitos T auxiliares se subdividen en otro tipo de linfocitos T. Tenemos a los linfocitos T helper 1, que lo que van a hacer es liberar interferón gamma. Esta es una interleucina que limita la supervivencia y la dispersión de un patógeno. Esta es capaz de activar linfocitos TCD8 citotóxicos, que son importantes para la eliminación de microorganismos intracelulares. Como pueden ustedes observar en la imagen, son prácticamente virus, ¿no? Algunos de ellos son virus. Los T helper 2 van a liberar citoquinas como la interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13. Estas lo que hacen es actuar sobre células innatas, como los eosinófilos y mastocitos, siendo estas dos células importantes para la eliminación de parásitos. Son microorganismos más grandes, ¿no? Patógenos. Las células T auxiliares foliculares o TFH lo que van a hacer es secretar un tipo de interleucina, sería la interleucina 21, que favorecen la secreción de anticuerpos por parte de los linfocitos B. Ahora, los efectores, que son las células B y los anticuerpos, que pertenecen al sistema inmune adaptativo, estos van a presentar en su superficie un tipo de receptores llamados BCR, que serían receptores de células B, que pueden ser de tipo IgM o IgG. Estos no necesitan de la participación de las células presentadoras de antígeno. Estos pueden reconocer directamente a un patógeno, ¿no? Obviamente serán estos receptores únicos para cada tipo de linfocito. Entonces esta célula, cuando reconoce al patógeno, se diferencia a una célula plasmática productora de anticuerpos. Estos anticuerpos no son más que una forma soluble
del receptor BCR. Ahora, de forma breve, en cuanto a la estructura del anticuerpo, es que estos se encuentran divididos en una región variable. Esta región variable le permite al anticuerpo ser específico hacia un antígeno, ¿no? y una región constante. Esta región constante permite agrupar a los anticuerpos en diferentes grupos, IgM, IgG, IgA, IgG. Se clasifican de esta forma porque estos anticuerpos se pueden encontrar en diferentes zonas dependiendo del tipo de anticuerpo que sea. Se agrupan de diferentes formas y cumplen funciones diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos que la IgM son anticuerpos que tienen muy poca afinidad. Los que van a tener una mayor afinidad hacia un antígeno van a ser los IgG. Esto hace que la respuesta sea más específica. Los linfocitos T, como habíamos mencionado, reaccionan a los T helper foliculares y van a generar diferentes tipos de anticuerpos. Principalmente sería la IgG, que es más específica. Ahora los anticuerpos tienen diferentes funciones. Pueden bloquear la actividad tóxica de alguna toxina secretada por alguna bacteria, parásito o virus. El anticuerpo también puede evitar la unión de algún antígeno, por ejemplo de algún virus, a un receptor superficial de alguna otra célula del cuerpo, ¿no? Es capaz de activar el sistema de complemento. Por ejemplo, forma parte del sistema de complemento clásico. También es capaz de promover la fagocitosis por medio de la opsonización, por marcar a la célula. Prácticamente el anticuerpo lo que hace es rodear a la bacteria y esto favorece que pueda ser fagocitado dicha bacteria. O inclusive pueden activar los granulocitos para promover procesos de inflamación. En cuanto a la memoria inmunológica, los linfocitos T y B van a permanecer infrecuentes hasta que se vuelvan, o sea, van a ser infrecuentes. Necesitan pasar de células ciegas o naive tras un encuentro con el antígeno, ya sea para las TCR, pues necesita de las células presentadoras de antígeno y las BCR no. Entonces estas proliferan a células efectoras. Los linfocitos T producen citoquinas y los linfocitos B producen anticuerpos. Algunos de estos linfocitos que proliferan, que se replican, van a generar células de memoria, van a tener un tiempo de vida más largo. Ahora, existen diferentes teorías sobre la memoria inmunológica. Cuando una memoria inmunológica, para el caso de los linfocitos efectores, es corta, únicamente serán conducidos por el antígeno, solo únicamente tendrá participación del antígeno. Pero si se consideran linfocitos efectores de vida larga, entonces participarán o dependerán casi en su totalidad de las citoquinas o de los receptores de reconocimiento de patrones. Requiere un segundo encuentro. Ahora las células de memoria, estas células de memoria permanecen gracias a que se encuentran en nichos o en condiciones especiales para que permanezcan vivas durante un largo periodo de tiempo. Ejemplo de esto es que los títulos de anticuerpos para algún patógeno pueden permanecer durante años en un individuo. Eso es evidencia de que las células plasmáticas se encuentran vivas, ¿no? Ahora, un resumen de la respuesta inmune innata sería pues básicamente con un cuadro comparativo. Por ejemplo, la inmunidad innata es la primera línea de defensa contra algún patógeno, contra algún daño. La respuesta inmune adaptativa pues es la segunda línea de defensa. La respuesta inmune innata actúa rápidamente en cuestión de horas o días. Es vital para el desencadenamiento de una respuesta adaptativa. La inmunidad adaptativa se desarrolla lenta, requiere días como semanas. La inmunidad innata es desencadenada por una invasión o por algún daño, mientras que la adaptativa es desencadenada por una exposición a un antígeno específico. La innata es activada por patrones moleculares asociados a patógenos o inclusive al daño, mientras que la
adaptativa es centrada, se encuentra centrada a algún patógeno específico, ¿no? Mientras que la innata, la respuesta que desencadena va a ser la misma, inclusive si el patógeno vuelve a atacar, ¿no? Y la adaptativa requiere de una segunda exposición al mismo antígeno para generar una memoria inmunológica. La respuesta sería muchísimo más específica y muchísimo más efectiva, ¿no? Ahora, en la imagen de la derecha ustedes pueden observar que un resumen de la respuesta innata, ¿no? Con imágenes. Tenemos a un fagocito que podría, por ejemplo, ser una célula dendrítica o algún macrófago, que una vez fagocita el patógeno, se diferencia una célula presentadora de antígeno. Esta célula presentadora de antígeno puede estimular un linfocito TSD4 para que se vuelva, por ejemplo, una célula de memoria. O ese linfocito TSD4 puede generar efectores, podrían ser efectores, en el que alguno de ellos desarrolle ese nicho de citoquinas que necesita una célula B para poder ser una célula de memoria y generar anticuerpos. Inclusive estimular otro tipo de células inmunes como los macrófagos, ¿no? Estimulando su actividad. Los linfocitos TCD8, cuando son activadas, cuando se les presenta una célula, un antígeno por medio de una célula presentadora de antígeno, esas se pueden volver una célula TCD8 de memoria o inclusive ser efectoras y liberar un tipo de enzimas citolíticas o citotóxicas contra diferentes tipos de patógenos intracelulares o incluso cánceres. Y bueno, eso sería todo. Próximamente subiré la segunda parte de esta exposición. Si tienen alguna idea para algún otro video, me lo pueden dejar.